organizativa, no es una reunión formativa, y vamos a hablar de organización. Y es lo que muchas veces malentendemos cuando se nos pide un proyecto de trabajo. Todos los ministerios, no me van a dejar mentir, pero todos los grupos y ministerios, cuando se les pide presentar un plan de trabajo, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que mandan? Un cronograma de actividades. Y ese es su gran proyecto de trabajo para el otro año. Que en noviembre vamos a vender chuco, que en octubre vamos a vender pupusas, que vamos a hacer una excursión, que vamos a tener un convivio. Ese es el gran proyecto de trabajo pastoral de los grupos, ¿o no? ¿Verdad que sí? Cuando hablamos de un proyecto estructural, formativo, hablamos de cómo vamos a hacer para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado, y los objetivos son los que nos van a guiar como ministerio. Entonces, pero muchas veces no consideramos eso. Consideramos solamente la actividad. Y cuando consideramos la actividad, solo lo que mandamos es un cronograma. No mandamos unos objetivos en general, unos objetivos específicos, no mandamos una misión y una visión, no mandamos los medios con cuáles vamos a hacer para llegar a cumplir esos objetivos, y al final del año no evaluamos, porque como no tenemos ningún proyecto, todo se resume a la actividad. Por eso malentendemos muchas veces cuando hablamos de organización, de plan de trabajo de un grupo o de un ministerio. Entonces, vuelve a repetir otra vez, los que están exonerados de venir a esta reunión, menos sus líderes, son los acólitos. Ellos ya están creciendo litúrgicamente dentro de su ministerio y tienen que saber ya de liturgia. Saben. Los otros que están no obligados son los coros. Cuando tengamos una reunión organizativa, sí se les va a hacer saber que tienen que estar. Y se podría decir, sí tienen que estar, porque si no están, entonces no nos vamos a entender. Pero estas reuniones de cada segundo mes, de cada segundo domingo del mes, no están obligados los coros, pero sí están invitados, ¿verdad? Para que conozcan más, vayan teniendo más conocimiento. Yo dejaría quizás el aspecto de los coros, lo dejaría aparte, ¿verdad? Lo dejaría aparte. Si yo soy parte de un coro y yo, como parte del coro que soy, quiero saber qué cantos hacer en Cuaresma, Semana Santa, en Adviento, en tiempo ordinario, en tiempo de Navidad, entonces busco directamente al sacerdote, o en este caso me pueden buscar a mí, y yo con todo gusto les asesoro qué cantos son litúrgicos y qué cantos no. Pero eso no lo vamos a abordar en una formación, ¿verdad? Eso no lo vamos a abordar en una formación. Eso ya es así como más, mira, tenemos esta lista de cantos para Cuaresma. Pueden decirnos cuáles sí, cuáles no, cuáles son litúrgicos y cuáles no. Ya se les dice cuáles sí y cuáles no. Y para cada uno se presenta un argumento porque no es litúrgico, ¿verdad? Porque no reúne los elementos litúrgicos y toda la cuestión. Así es que estamos claros en eso. Están obligados porque tienen que venir, porque vamos a abordar, ya les mencioné las tres liturgias que hay. Dije primero liturgia práctica, dije después liturgia teológica y dije después liturgia rubricista. La liturgia rubricista no nos interesa a nosotros. Al menos le puede interesar, la liturgia rubricista le puede interesar a un acólito que haga el papel de ceremoniero. A él sí le importa la rúbrica. La liturgia teológica nos ayuda a comprender mejor el culto que damos a Dios dentro de la Santa Misa. Y la liturgia práctica es en la que nos vamos a desarrollar durante estas formaciones que vamos a tener. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes son los ministros extraordinarios? Levanten la mano. Vaya.
Los ministros extraordinarios, voy a decir ahorita, no me muevan. Voy a decir ahorita, los ministros extraordinarios se vienen para acá. Pero ahorita no, yo les digo cuándo, se vienen para acá. ¿Quiénes son los lectores? Todos los que pasan a leer, monitorear y a palmear ahí. Vaya, los lectores se van a ir en aquella otra esquina. Los coros, ¿quiénes son los coros? Levanten la mano los de los coros. Vaya, los que son de coros se van a ir aquí. Y los demás son los acólitos, ¿verdad? Levanten la mano los acólitos. Vaya, los acólitos van a irse, como son más jovencitos, se van a ir allá afuera. No van a llevarse la silla, yo que sí de pie. Los otros los vamos a quedar aquí adentro. Yo les voy a dar ¿qué horas son? 10:27. 10:27. A las 10:45 yo les voy a pedir otra vez que me devuelvan esto que les voy a dar. Son 15 preguntas. Y como son 3 grupos, vamos a darle 5 preguntas a cada grupo. Y como lo que está aquí es liturgia, que la que ustedes ya tienen conocimiento, son fáciles de responder. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a leer la pregunta, la van a discutir, van a nombrar a uno nomás del grupo para que ponga la pregunta número 1. Pone la respuesta breve. Respuesta de la 2, de la 3, de la 4 y de la 5. Ya tengan las 5 respuestas, a las 10:45 nos volvemos a poner así como estamos ahorita, y al que han nombrado ustedes como secretario va a venir acá al frente y va a responder las preguntas. Si están bien las respuestas, tranquilos. Si se equivocaron en la respuesta, yo voy a iluminarlas. Las respuestas tiene que ser solo uno el que las recibe, pero las preguntas sería bueno que todo el grupo las copie. Y cuando estemos aquí en plenario, todos reúnan las 15 preguntas, porque al final, allá por el mes de noviembre, vamos a volver a reunirnos y vamos a volver a hacer las 15 mismas preguntas. A ver, pero esa vez ya no va a ser en grupo, sino que esa vez ya va a ser individual, para ver qué tanto se ha aprovechado el año. Porque en estas 15 preguntas se va a hacer como el eje central de todo lo que vamos a recibir la formación durante el año. El ministro extraordinario, ellos van a darnos la pregunta, y también nos van a dar la respuesta que ellos han debatido. Si respondieron 4, 3, la que han respondido. Si respondieron las 5 preguntas, entonces responden las 5. Después, para los que andan en el teléfono, aquí están, en esta página están las 15 preguntas. Para los que andan en el teléfono, les pueden tomar una foto y ya les quedan las 15 preguntas para que puedan debatirlas. Lo que decía yo hace rato era de que esta pregunta que ustedes van ahorita, que se les ha pasado, yo sé que las respuestas no vienen exactas, ¿verdad? Porque esa es parte del contenido que vamos a ver durante todo el año. Allá por noviembre les volvemos a pasar las 15 preguntas y las responden ya con los conocimientos que van a adquirir, ¿verdad? Por eso estas preguntas solamente han sido como para un sondeo, no tanto para saber yo cuánto ustedes saben, sino para que ustedes vean cuánto saben y se autoevalúen y digan si necesito formarme, o como decía el padre en la homilía, ¿verdad? Hay muchos que dicen, no, pues ¿para qué voy a ir a las formaciones de bautismo si yo ya no sé? Entonces pueden decirle ustedes lo mismo también ahora. Comenzamos con los ministros extraordinarios. ¿Qué significa la palabra liturgia? Conjunto de prácticas en cada religión, cultos, los sacramentos para nosotros.
Segunda pregunta. ¿Cuáles son los dos sacerdocios presentes en toda acción litúrgica? Sacerdocio ordenado o consagrado y sacerdocio común. ¿Cuál es el gran y principal principio pastoral de la liturgia del Concilio Vaticano II? Transformación pastoral del idioma, traducción en cada país en la Santa Misa, para que todos entendamos. Cuarta pregunta. ¿Cuál debe ser el modelo de equipo litúrgico al momento de servir? Preparados espiritualmente, disponibilidad, formación litúrgica. Solo cuatro. Ellos han respondido del grupo, ¿verdad? La respuesta a la pregunta. La primera es, ¿qué significa la palabra liturgia? ¿Verdad? No qué es la liturgia, sino qué significa la palabra liturgia. Y yo creo que ya eso es, esa pregunta ya está bien trillada para lo que están sirviendo en liturgia, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra liturgia? Culto público. Culto público. Eso significa liturgia, ¿verdad? Viene del griego. Liturgia, culto público. Simplemente eso. Claro que dentro de las formaciones vamos a profundizar en qué es la liturgia. ¿Cuáles son los dos sacerdocios presentes en toda la acción litúrgica? El sacerdocio ministerial y el sacerdocio común. ¿Por qué? Porque el sacerdocio ministerial es el sacerdote por quien se hace presente Cristo, que está presidiendo la celebración. Y el sacerdocio común somos todos los que están dentro del templo. ¿Ah? Todos los. Hoy lo dijo en la homilía también el Padre, ¿verdad? Si no sos bautizado, estás privado. No sos parte del sacerdocio común de Cristo, ¿verdad? Por eso el sacerdote dice: el Señor esté con ustedes. Todos responden con tu espíritu, ¿verdad? O sea, hay un diálogo. Y esos dos sacerdocios se ponen en práctica dentro de la celebración litúrgica. Aquí hay que profundizar que toda acción litúrgica no es solo la Santa Misa, sino que toda acción litúrgica es todo culto público a Dios. Y ahí tienen que ver los sacramentos, ¿verdad? Si el sacerdote está confesando allá en la cancha, ahí se está llevando a cabo una acción litúrgica. Si el sacerdote está dando la extrema unción a un enfermo, ahí se está dando una acción litúrgica. Por eso los sacramentos son litúrgicos. Para terminar, ¿por qué en el sacramento se da una acción litúrgica? Porque están participando los dos sacerdocios, ¿verdad? El ministerial y el sacerdocio común. La otra pregunta es, ¿cuál es el gran y principal principio pastoral de la liturgia del Vaticano II? ¿Cuál es? Entonces, el gran y principal principio pastoral del Concilio Vaticano II en el aspecto de la liturgia es que el fiel laico puede también servir. Puede servir. Y la acción, a mí me gusta la acción que se da, al menos acá en la parroquia, en donde los ministros extraordinarios no tienen una vestimenta que los distingue del pueblo, sino que dentro de la misa, se han fijado ustedes que dentro de la misa se ponen de pie los ministros extraordinarios, vestidos con su ropa civil, y van al altar para servir como parte del pueblo, y después regresan al pueblo de donde ellos están. Entonces esa acción es litúrgica. El Papa Francisco ha hablado mucho de la clericalización de los laicos, ¿verdad? En donde el laico se siente más clérigo que el mismo clérigo. El laico usa otra cosa que he visto que los acólitos, que usan un fajín. Esa otra cuestión es otra acción importante, un signo importante dentro de la liturgia. ¿Por qué? Porque el símbolo que usa el sacerdote o usa el consagrado es signo ¿de qué? Signo de la gracia del celibato, ¿verdad? El fajín
lo usa un laico, lo usa un ministro y se entiende que es un pajín. Porque los laicos podemos ser castos, pero no podemos ser célibes. El célibe solamente es el consagrado. Entonces el principal principio pastoral de la liturgia del concilio es el servicio que desempeñan los laicos dentro de la liturgia. Vamos a profundizar también en eso. La pregunta 4: ¿cuál debe ser el modelo de equipo litúrgico al momento de servir? ¿Cuál debe ser el modelo de equipo litúrgico al servir? Lo que les mencioné al principio, ¿verdad? Un modelo de equipo litúrgico para servir es, mire, fíjense que yo no puedo leer, dicen muchas personas ya de edad mayor, ¿verdad? Fíjense que yo no puedo leer. Primero, porque nunca aprendí a leer. Segundo, porque la vista me falla. Pero yo quiero ser parte del ministerio de liturgia. Muy bien. Entonces usted puede estar con los que presentan ofrendas, con los que hacen la colecta, con los que dan el protocolo, ¿verdad? Entonces, un modelo de equipo de liturgia se compone de protocolo, los que reciben a las personas en la entrada del templo y los ubican para que no se queden en las bancas de atrás y no se vayan hasta adelante. El protocolo no necesita leer, ver bien para estar en protocolo. Los que pasan con la colecta tampoco necesitan leer para pasar con la colecta. Los que van a dejar la ofrenda al altar tampoco necesitan leer. Ya dijimos 3: protocolo, colecta, ofrenda. Y faltan otros 3: monitores, salmistas y lectores, ¿verdad? ¿Por qué no se dan? Hay mucha gente que quiere servir. Acuérdense que el principal principio del concilio es servir. Pero nosotros como laicos nos cerramos muchas veces las puertas a unos hermanos que quieren servir. ¿Por qué? Porque no tienen el uniforme. Tiene que venir de blanco y negro. Yo no tengo camisa azul y pantalón y jeans. No, después no puede servir. Entonces, usted mismo está votando el primer gran principio litúrgico del Concilio Vaticano II, que es servir. Yo no puedo leer, uno puede estar en el ministerio. A mí me tiemblan las manos cuando leo, no puede estar en el ministerio, sí puede estar, pero desempeñando otra función, ¿verdad? Aquí en esta cuestión del equipo litúrgico, cuando entremos en ese tema, nos vamos a dar cuenta que Jesús, cuando hizo la Santa Cena, mandó adelante a un grupo. ¿Y qué les dijo eso que mandó adelante? ¿A qué fueron? A preparar ¿el qué? La comida, el lugar. Cuando entremos en eso, en ese modelo, nos vamos a ir dando cuenta que bíblicamente Jesús manda a preparar dónde se va a celebrar. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta que yo no puedo leer ni escribir, o me falla la vista, pero puedo ser parte del ministerio de liturgia y estar en los que preparan el lugar donde se va a llevar a cabo la ceremonia, ¿verdad? La pregunta 5: ¿cuáles son los 3 referentes para la asamblea en toda la acción? ¿Cuáles son los 3 referentes para la asamblea en toda acción litúrgica? ¿Cuáles son los 3 referentes para la asamblea en toda acción litúrgica? Yo les hablé a los que han estado conmigo en algunas formaciones, les hablé de los 3, yo les decía los 3 muebles que están dentro del presbiterio. ¿Cuáles eran? Primero, la mesa de sacrificio, una. Otra, el ambón. Y en lo último, la sede. Los 3, la sede, el ambón y el altar, la mesa de sacrificio. Son los 3 muebles que están dentro del presbiterio. De ahí no puede haber otra cosa más, pero tienen que estar los 3 muebles. Pasemos con los lectores. Venga, con la otra pregunta. Las preguntas que se hizo como lectores son las siguientes, y las respuestas que discutimos todos fueron estas. ¿Qué es la iglesia? Es una entidad formada por todos los bautizados que profesamos la fe en Cristo Jesús, la cual está estructurada jerárquicamente de forma piramidal. ¿Cuál es la visión de la iglesia?
Celebrar y anunciar el reino de Dios por medio de la evangelización ejercido en diferentes apostolados. Porque la Iglesia Católica es una, santa, católica y apostólica. Santa porque la fundó Cristo Jesús. Católica porque es universal. Apostólica porque está fundada sobre la base de los apóstoles. ¿Qué es la Eucaristía? Es el culmen de nuestra fe, en el cual se celebra el memorial del sacrificio de Cristo para nuestra redención o salvación. Y la última, la estructura de la Santa Misa según sus partes: ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y los ritos finales o de conclusión. Bueno, se ve que los de ese grupo han leído este folleto que el padre les dio hace ¿cuántos años? Se ve que lo han leído, al menos los que respondieron, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? Todos los casados. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Anunciar el reino de Dios e invitar a la conversión. ¿Por qué la iglesia es una, santa, católica, apostólica? Una, porque Dios es uno. Santa por Cristo, su fundador; católica por la unidad; y apostólica porque quienes siguieron lo que Cristo dejó fueron los apóstoles. ¿Y qué es la Eucaristía? Es el culmen de toda la vida cristiana, ¿verdad? Es el culmen de toda la vida cristiana, en donde se actualiza el sacrificio de Cristo en la cruz, en la Eucaristía. Estructura de la Santa Misa según sus partes, ya dijimos, ¿verdad? Ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y ritos conclusivos. Aquí voy a tocar un punto que yo veía en la misa. Yo vi en la misa, ¿verdad? No sé si han llegado a un acuerdo con el sacerdote o es algo que ha surgido dentro del grupo de lectores, que es decir, oración sobre las ofrendas. Quien estaba monitoreando hoy en la misa dijo oración sobre las ofrendas. Grave error. En la única oración en la cual nosotros somos invitados a participar, pero no a dirigir, es la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Por lo tanto, eso de oración sobre las ofrendas está de más. No va dentro de la estructura de la Santa Misa. Y cuando nosotros toquemos la estructura de la Santa Misa según sus partes en el directorio general del misal romano, nos vamos a dar cuenta cuáles son las partes dentro de las partes de la misa. Y las partes dentro de la parte de la misa no consideran ninguna oración sobre las ofrendas dirigidas por un laico, sino es el sacerdote quien la hace. Es el sacerdote quien la hace sobre las ofrendas. Allá aparece oración sobre las ofrendas, pero es el sacerdote el que la hace, no es un fiel laico, ¿verdad? La número 1 es ¿qué es el año litúrgico? Pusimos que es un conjunto de celebraciones en el cual se dividen los diferentes tiempos litúrgicos y se celebra el nacimiento, vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. En la número 2 es cuál es la importancia del año litúrgico. Y nosotros respondimos que la importancia es la presencia de Jesús durante todo el año y por medio de su presencia el conocimiento de su vida mediante los tiempos litúrgicos. La número 3 es por qué es importante el año litúrgico en la vida de la iglesia. En esta respondimos que era importante porque nos orienta a vivir con y como Jesús acorde a cada tiempo litúrgico. La 4 era cuáles son los tiempos litúrgicos
y son Adviento, Navidad, el tiempo ordinario, Cuaresma y Pascua. Y la última menciona las celebraciones litúrgicas según su importancia. Aquí nosotros pusimos que la primera es Navidad, debido a que es el nacimiento de Jesús. La segunda sería Pascua, que es la resurrección de Jesús, que mencionaban los hermanos que sería como el renacimiento de la iglesia, como un nuevo inicio, como cuando Jesús venció a la muerte. Y la última para nosotros sería Pentecostés, ya que en esta celebración es la fundación de la Iglesia Católica por medio de la mía. ¿Por qué es importante el año litúrgico en la vida de la iglesia? Porque a través del año litúrgico recordamos esa obra redentora de Cristo para con nosotros. ¿Cuáles son los tiempos litúrgicos? Ya sabemos, ¿verdad? Adviento, Navidad, Cuaresma, tiempo ordinario, Pascua, y las que están en intermedio, la Pentecostés, Cristo Rey, Corpus. Ahora, mencione las celebraciones litúrgicas según su importancia. Las celebraciones litúrgicas según la importancia, no del año litúrgico, sino según su importancia, son las solemnidades, las fiestas y las memorias, ¿verdad? Recuerden ustedes que hay celebraciones, las celebraciones más importantes son los que engloban el misterio de la vida de Cristo y de la Santísima Virgen María y algunos santos. En este caso, el santo patrono de la comunidad a la que ellos pertenecen. El día por excelencia, el día solemne por excelencia es ¿cuándo? Domingo. Las celebraciones importantes, pero de menor relevancia que las solemnidades, son las que dedicamos a la Virgen María. Un ejemplo, la Guadalupe y la Inmaculada. Celebraciones que no tienen carácter festivo, pero su finalidad es el recuerdo de los mártires y santos para ofrecer a los fieles el ejemplo de vida. Esas son las memorias, ¿verdad? Entonces, estas preguntas que hemos ahora debatido, las vamos a ver a lo largo de las formaciones que tengamos durante el año, ¿verdad? A lo largo del año vamos a ver estas formaciones. Entonces, si nosotros comenzamos nomás terminando la misa, comenzamos a las 10, la formación tipo 11 y 15 ya estamos terminando, ¿verdad? Entonces, algo que les pediría es que si ya comenzamos, si ustedes ven que yo estoy hablando aquí al frente, o está un hermano hablando, ya comenzó la reunión. Por lo tanto, no entre corriendo, no jale silla, no diga buenos días, maleducados, no saluda, viendo que estamos en la reunión, ¿verdad? No haga eso, ya comenzó la reunión, haga lo más calladito posible y siéntese y ponga atención. Les dejo las 15 preguntas, si le van a tomar foto, tómenselas y en esto, no en las 15 preguntas se va a basar todo, sino que esto va a ser como la columna vertebral de la formación. Me preguntaban a Eduardo sobre la oración sobre las ofrendas. Aquí el problema está en el nombre que nosotros le hemos dado a la oración, porque tenemos una oración sobre las ofrendas. Es una oración para la colecta y se refiere propiamente a la colecta económica, no a la ofrenda en el sentido que tiene la liturgia. Esa es la cuestión, ¿verdad? Porque la ofrenda, la oración sobre la ofrenda, es la oración que yo hago como sacerdote, que introduce a la consagración de las ofrendas del pan y el vino, a esas ofrendas y las ofrendas que nosotros podemos presentar desde los signos. Pero esa oración que nosotros hacemos es estrictamente referente a la colecta económica, el dinero económico. Entonces, el nombre que nosotros le damos a la oración es quizás incorrecto. Ahí lo ideal sería que no se dijera, solo se haga la oración así, ¿verdad? Sin más,
recibe esta ofrenda, recibe, o sea, porque si ustedes han escuchado la oración, hace referencia estrictamente a lo económico, entonces aclarando ahí el término, la oración sobre la ofrenda, como bien explicaba Eduardo, es el sacerdote quien la hace únicamente.